para todos y todas. Bienvenidos a esta web conferencia del programa de psicología para pues desarrollar todas estas temáticas que estamos trabajando en la actual tarea. Agradecemos a la presencia de la profe Marta, de la profe Nancy y a todos y cada uno de Un ustedes gusto. quienes hoy se encuentran aquí presentes. Vamos a dar inicio eh, realizando un ejercicio de contextualización de la teoría de esta unidad. Eh, Como ustedes bien se dieron cuenta, antes de realizar la actividad que hoy está en curso, debieron haber revisado todos los contenidos que son necesarios para desarrollar las actividades individuales y colectivas. Y debieron darse cuenta igualmente que debimos remitirnos a conocimientos y a teorías que aprendimos en el curso de las anteriores tareas, lo cual nos da el fundamento para desarrollar lo que hoy estamos llevando a cabo en la unidad 3 con la presente tarea 4. Revisar las teorías de Wilber, revisar todas las teorías psicoanalíticas, psicodinámicas, las conductistas y todas aquellas que fundamentan toda la lo epistemológico del curso que estamos desarrollando. Fue fundamental y es fundamental para el aprendizaje que estamos construyendo en relación con la construcción de la personalidad y el análisis de las variables individuales y contextuales que al confluir nos permiten entender cómo las personas se comportan. Entonces, eh, a continuación vamos a abordar estos temas de forma eh, teórico-práctica, de una manera bastante concisa y clara, para que ustedes al final del ejercicio y la conversación que estamos sosteniendo, que vamos a sostener en este momento, si tienen alguna inquietud, hagan sus preguntas para que puedan resolver aquellas situaciones que pudieron haberles o les estén generando inconvenientes para alcanzar un resultado óptimo al final cuando tengan que entregar el producto con los criterios de entrega que han sido solicitados. Adelante, profe, con la actividad que se va a llevar a cabo. Resulta que yo tenía mi micrófono apagado. Bueno, Eso es todo. sí, tenía mi micrófono apagado. Sí, creo que eso pasa cuando uno tiene pantalla completa, que uno sin poder interactuar. Entonces, por medio del chat les acabo de compartir un enlace y vamos a hacer una pequeña actividad de contextualización. Yo sé que ustedes, los que están aquí precisamente, han sido demasiado juiciosos y juiciosas respecto a la revisión de las lecturas y solamente quisimos recoger 4 más de acuerdo al ejercicio que hicieron en la tarea anterior, ¿vale? Entonces vamos a participar, me dicen si les abrió el enlace.
y si están viendo pantalla. Sí, ¿Me profe. confirman? Sí, Paula, Daniela, yo vi a Talía por ahí, Lenis y Sandra Liliana. ¿Sí les abrió? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Señora. Bueno, muy bien. Un momentico por acá. Entonces les decía ahorita que le tienen paciencia a este internet porque el mío está supremamente lento. Entonces vamos a empezar. Y la versión gratuita. Listo, vamos a iniciar. ¿Ustedes sí lo lograron hacer? Ah, ya. Entonces la primera pregunta es un componente, me dicen si a ustedes les aparece igual, es un componente adyacente a un tipo de incidencia sobre el mismo. ¿A qué hace referencia ese componente adyacente? Cuando hablamos de adyacente, estamos hablando de cercanía. ¿Respondieron? Listo. Segunda pregunta. Algunas de las características del modelo biopsicosocial son psicológicas y biológicas, psicosociales y biológicas, conductuales, biológicas y estructurales. ¿Me ayudan con el chat? Listo. No me dejaron más, muchachos. ¿Lo lograron No, no se ve el chat. Yo hacer? no veo. Allá. Sí. Voy a volver a proyectar el enlace. Entonces, ¿ustedes lo lograron hacer o lo hacen conmigo? Sino que tiene tiempo y tiene que ser muy rápido que me respondan para yo poder de ingresar, no alcancé a tomar el link. Está en el link está en el chat. El problema es que mi internet de verdad que está demasiado lento. Miren, se queda bloqueado. Deme un segundito, yo vuelvo otra vez y copio este link y vuelvo y lo hago. Que no me deja ni siquiera copiar, es que mi internet de verdad que está demasiado, Ya lo está volvió a fallando. socializar Sandra Liliana González. ¿Sí? Volvió a copiar. Sí, señora, lo volvió a copiar. Listo, entonces ya voy. Vamos otra vez acá. Sandra, ¿tú tienes alguien nos puede compartir y puede abrir el micrófono y nos comparte las preguntas y las respuestas? Que le esté funcionando mejor el internet que a mí. Ya no se ve la imagen, o sea, se perdió la conexión. Claro, Ya. claro, lo que pasa es que sí, mi internet está funcionando muy mal. Sandra, o profe, o tú nos puedes compartir las preguntas para que entre todos discutamos las. Digo, yo lo vuelvo a intentar a ver si lo puedo hacer. Listo, me dicen si estamos viendo, si estamos bien y vamos a intentarlo de nuevo. Pero entonces todos tienen que estar allí para responder las preguntas. Sino que hay que contestar muy rápido. Yo Muy ya la hice. rápido. ¿Ya lo Sí, hiciste y cómo te fue? ¿Cuántos puntos? saqué 80. Ah, bueno, listo. Se fue muy Entonces, Muy bien. bien. listos conmigo, vamos a hacer este intento, pero hay que coordinar, hay que contestar muy rápido, ¿vale? Entonces voy Listo. 2 y 1, parece que mejoró. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿algunas de las características del modelo biopsicosocial A, B o C? Psicológicas, sociales y La biológicas. La A. Perfecto. Entonces marco la A. Muy bien.
Vamos con la segunda. El desarrollo de la personalidad se determina por la historia de vida, la satisfacción de necesidades y el autoconcepto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué perspectiva? ¿La humanista, la psicoanalítica o la de aprendizaje? Cuando estamos hablando Ay, de creo que autoconcepto, me equivoqué. ¿Será el ajá, aprendizaje? no. ¿No? Humanista. La humanista, Humanista, ok. muy bien. Autoconcepto, palabra clave. Y aquí estamos hablando, ¿se acuerdan de los cuadrantes? Entonces, la combinación de hábitos que determinan la conducta y permiten explicar la personalidad. Esta perspectiva se encuentra ubicada en el cuadrante superior izquierdo, psicológico. Bueno, no la alcancé a responder. Vamos con la siguiente. ¿Qué aspectos constituyen la personalidad? Esa está súper fácil. La A, Valores, tradiciones, la A. La Muy bien. Y el componente adyacente es un fenómeno que tiene algún tipo de incidencia sobre el mismo. Esto hace referencia a qué? Cuando hablamos de lo adyacente, de la incidencia sobre el mismo, de lo genético, de lo personal o de lo contextual. A, B o C. Variable contextual. 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 Muy Ujú. bien. Listo. Ya hemos terminado la actividad. Muy bien. Les fue bien. Sí. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de responder, esperen un momentito. A responder puede ser ahí en su cuadernito, puede ser si están dentro de su celular, a que vamos a definir su personalidad desde la estructura, ¿sí? Entonces, para ello vamos a tener en cuenta el carácter. Recuerda que cuando hablamos de carácter estamos hablando de lo innato, lo contextual. Vamos a tener en cuenta el temperamento. Cuando estamos hablando de temperamento estamos hablando de lo innato y vamos a tener en cuenta las emociones. ¿Listo? Entonces, en unas pequeñas líneas, unos segunditos para que definamos la personalidad. Vamos a empezar con ello. Yo les voy a compartir por acá por el chat unas preguntas orientadoras, porque yo sé que a veces de escribir, aunque ya ustedes vienen de un proceso ya desde la primera tarea, pero yo sé que a veces no es tan fácil definir nuestra personalidad. Entonces les voy a compartir por el chat unas preguntas orientadoras que tenía aquí preparadas para ustedes. Entonces la primera es, desde que era pequeño, siempre he sido una persona que... Eso hace referencia a mi temperamento, ¿cierto? Entonces vamos a responder esa. Ahí se las envío por el chat cuando me envíe. Y vamos con la segunda. Simplemente ustedes lo tienen ahí porque eso es para un ejercicio que vamos a hacer al final. Con el tiempo he aprendido a ser una persona que, con el tiempo he aprendido a ser una persona que, estamos hablando del carácter. Y para finalizar ese parrafito de personalidad que habla sobre, que habla sobre nuestra personalidad, vamos a finalizar con las emociones. Entonces la pregunta orientadora es la siguiente: una emoción que suelo sentir con mayor frecuencia, o sea, la emoción tendiente en mí, sobre todo cuando es... Con esas tres con esas tres afirmaciones orientadoras, vamos a construir un parrafito que nos describe o que describe, que describe nuestra personalidad. Y si alguien la quiere compartir, pues le cedemos el micrófono, al menos para que una persona lo comparta, aunque ustedes lo van a tener allí para hacer un ejercicio posterior. ¿Cuánto tiempo les damos? ¿Un minutico? Sí, sí, un minuto. Talía se considera sociable, es una persona amable, sensible, tiende a ser empática y la emoción que más predomina en Talía es la alegría. Muy bien, Talía. Entonces, ya si todos respondieron o completaron más bien esas tres afirmaciones, entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Qué eventos cada uno de ustedes considera que han afectado la estructura de la personalidad? ¿Qué situaciones? Acuérdense que cuando hablamos de afectación no solamente estamos hablando de algo malo, sino que han incidido en lo que usted considera que es hoy, ¿sí? ¿Qué eventos o situaciones
han incidido en la estructura de su personalidad, han afectado, han impactado su personalidad y lo van a escribir allí en el celular, en el papelito, en su agenda, en su cuadernito. Y si alguien quiere compartir alguna situación que considere que pueda compartir y que crea que haya incidido en su personalidad, lo puede hacer. ¿Listo? ¿Alguien nos quiere compartir? ¿No? Profe, pues ahí me generó pues una duda, Sí. porque pues a lo largo de la vida pues uno atraviesa por diferentes Talía, momentos, ¿no? circunstancias. Talía, Sí, mira que yo no te escucho. allí, Ajá, ya te escucho, Talía. Ajá. Sí, ya. bueno. No, pues me generó una duda porque pues uno pasa por muchas situaciones, cambios, dificultades, pero yo siento que no me han generado como un cambio en mi personalidad, sigo siendo como igual, no siento que haya generado un cambio Ajá. drástico pues en mi personalidad, Ajá. no. ¿Será que no, Talía, o será que no has sido tan consciente de cómo ese contexto ha influido en ti? ¿Será que todavía no eres tan consciente de cómo el contexto está influyendo en ti? ¿Será que no? Y acuérdense que los cambios no son para bien o para mal. Yo en algún momento les contaba, no necesariamente son malos o con efectos negativos, más bien. Yo en algún momento les contaba que, por ejemplo, los padres o sobre todo las mamás tienden a usar refranes que son cotidianos y la repetición de esos refranes. Después de mucho tiempo, Talía, en mi caso, de mucho tiempo, fui consciente de que eso había incidido en mi manera de comportarme. Pero yo no te estoy hablando a los 25 o 30 años, o sea, ya grande me di cuenta. Y entonces habían refranes que hacían alusión y que en mi casa siempre los escuchaba y era que había uno relacionado con los actos y con lo que yo hacía en este momento y cómo eso iba a tener ciertas consecuencias de acuerdo a cómo yo me comportara. Y yo les contaba a ustedes en algún momento, es que a mí mi mamá siempre decía, cada marrano gordo le llega su Nochebuena. Y yo crecí con ese refrán. Y nunca había sido consciente de que ese refrán, que no tiene ningún prestigio científico ni obedece, sino que esa es la sabiduría popular y con lo que uno crece, que más adelante había tenido cierta incidencia en mí en creer que de acuerdo a cómo uno se comporte, de esa manera uno va a recibir. Y yo lo creía y después haciendo remembranza y siendo mucho más consciente, me di cuenta que algo que parece ser tan insignificativo había incidido en mi comportamiento. Y obviamente eso es un ejemplo muy pequeñito, pero obviamente pasaron más cosas pues, alrededor de la crianza que pues muy seguramente afianzó esa creencia sobre eso, ese refrán que decía mi mamá. Entonces, eso es un ejemplo. Gracias, Talía, por compartir que en este momento, pues, aún no eres tan consciente de qué manera influye el contexto en tus comportamientos, pero para ello, pues, muy seguramente necesitamos una mayor elaboración como para ser mucho más consciente de ello. Entonces, con esto dejamos este punto de actividad, profe, y le cedo la palabra. Muchas gracias, profe. Bueno, continuamos con la presentación. La siguiente diapositiva que habla de los objetivos a conseguir en este ejercicio, vamos a perseguir reconocer desde el modelo biopsicosocial la influencia de los contextos histórico, político, económico, social y cultural en la estructuración y en el desarrollo de la personalidad. Este es el objetivo a conseguir en el desarrollo de esta actividad. La siguiente, profe. Solo para recordar, vamos a revisar algunas definiciones de dos autores con respecto a lo que es la personalidad. En el caso de Bermúdez,
define a la personalidad como una organización relativamente estable, es decir, que no es permanente, de aquellas características estructurales y funcionales innatas y adquiridas, bajo especiales condiciones de su desarrollo, que conforma el equipo peculiar y definitivo de conducta con que cada individuo afronta distintas situaciones, lo que constituye a una persona y la distingue de la otra. En el caso de Alport, define a la personalidad como una organización dinámica dentro del rol, dentro del individuo, de aquellos sistemas psicofísicos que determinan su forma característica de pensar y comportarse. Alford, de algún modo, lo que es la relación que involucra la mente y el cuerpo y cómo se influyen entre ellas mismas, o entre estas dos variables. Adelante, profe, la próxima diapositiva. Como lo habíamos dicho y como ya bien se dieron cuenta, para el desarrollo de la tarea hubo que recordar los conocimientos y teorías que hemos visto en el curso del ejercicio académico para el conocimiento y desarrollo de la personalidad, en específico a lo que se refiere Wilber en su teoría interaccionista, eh, advirtiendo o fundamentando su mirada a partir de las diferentes perspectivas de las teorías en donde se analiza lo individual, lo colectivo, lo interno y lo externo, dejando ver que el ser humano es integral, compuesto por diferentes dimensiones, pero además también esclareciendo o dando cuenta de lo complejo que es el desarrollo de la personalidad. Como bien pudimos haber analizado en el texto, el capítulo 5, en donde Anthony se refiere a que la personalidad es un constructo, pero también la define como, en el mismo tiempo, como la suma de constructos. Esto nos valida la mirada de Wilber cuando hace toda esta integración de teorías para poder entender a la personalidad desde una perspectiva más amplia. La siguiente, profe. Si bien los factores externos por sí solos no definen a la personalidad, la incidencia de situaciones como la cultura, las creencias, el entorno físico, el acceso a recursos, advierten influencia significativa en el desarrollo de la personalidad. Hace un momento les manifestaba que esa repetición o ese mantenimiento de los dichos, ¿sí? Y de los refranes, ella se dio cuenta que llegó a permear en el desarrollo de su forma de ser y pues a determinada edad se dio cuenta que había hecho una incidencia importante. Entonces, quiere decir que si bien los factores externos o contextuales no la definen, sí influyen. La teoría interaccionista eh, manifiesta que el sujeto tiene una incidencia en su condición personal incide directamente en sus comportamientos. Pero fíjense que ella le da especial valor a lo contextual cuando reconoce que ese comportamiento del ser humano resulta a partir de exigencias del contexto. En este sentido, le están dando esa importancia a lo contextual para el desarrollo de la personalidad. La siguiente, profe. Hablando de las variables o de las relaciones interpersonales como variables contextuales para el desarrollo de la personalidad, podemos decir que las relaciones interpersonales son una fuente de aprendizaje social.
y son una fuente de aprendizaje social porque las personas se comportan a través de lo que observan en los demás o en la interacción con los demás. Esas relaciones interpersonales y ese aprendizaje se ve representado, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades sociales básicas y complejas. Es decir, ese aprendizaje se ve representado desde a cómo saludamos o nos despedimos hasta la manera en cómo resolvemos conflictos, tramitamos los conflictos y en el autoestima. ¿Cuáles son esas relaciones interpersonales? Son de varios tipos. Por ejemplo, las relaciones familiares. Allí pues nuevamente eh, queda bien el ejemplo de la historia de vida que puso la profe. Las relaciones familiares y lo que se desarrolla y interfiere de manera importante en el desarrollo de la personalidad. Las relaciones de amistad, personas con las que eh, socializamos fuera del entorno o el núcleo primario. Y las relaciones eh, románticas, estas relaciones de noviazgo o maritales, interfieren en el desarrollo de la personalidad. Cooper lo confirma. Cooper dice en su teoría que las características de personalidad de cada sujeto están influenciadas por estas relaciones interpersonales y que se evidencian en la forma en la que interpretan los hechos. Y Cloninger manifiesta que los procesos de aprendizaje determinan el comportamiento y los procesos cognitivos. Como consecuencia, el ambiente influye en la interpretación de la realidad. Cloninger, cuando habla de los procesos cognitivos exclusivos, está refiriendo a esos mentales que permiten aprender y procesar la información para comprender el mundo. Entonces, en ese sentido, estos autores están ratificando a las variables contextuales y esa incidencia que tienen en el desarrollo de la personalidad del sujeto. Adelante, profe. La siguiente, profe. Bueno, existen otras variables contextuales, como las que vamos a revisar aquí en relación con lo socioeconómico y lo sociohistórico y lo histórico y político. Estas variables sí pueden afectar de manera positiva o de manera negativa el desarrollo de la personalidad. Podemos mencionar entre las socioeconómicas las relaciones de poder, ¿sí? Las relaciones de poder tienen que ver con la estratificación o la jerarquía de las personas en un contexto, ¿sí? No es lo mismo ser el gerente de una empresa que ser una persona operaria, por poner un ejemplo. Las relaciones y las formas de comunicación, la equidad y la justicia social con una persona o una institución, la seguridad social, el ingreso, las oportunidades educativas y laborales. Yo les voy a contar brevemente una experiencia que creo que antes la he puesto en contexto. En el trabajo con personas en condiciones de vulnerabilidad, alcanzamos a observar comportamientos que muchas veces quien no ha construido el perfil para ser profesional de la psicología no puede trabajar en estos contextos en donde estas variables socioeconómicas han tenido un impacto importante en el desarrollo de la personalidad de los sujetos. Los jóvenes privados de la libertad tienden a ser personas eh, hostiles, a ser prevenidas, a ser, a ser conflictivos. eh, Son bastante observadores y son muy sensibles frente a cualquier gesto o palabra que las personas digan y que tiene que ver con esas necesidades que ellos han vivido en todo el desarrollo de su vida. Entonces,
en estos contextos en donde se atiende a este tipo de perfil de personas que han tenido una historia de vida marcada por necesidades, es necesario tener la conciencia de que estos factores socioeconómicos y estas variables que han ido en contra del desarrollo de la personalidad y que han construido a un ser con unas características de reacción ante la vida, es importante eh, eh, tener el fundamento para aprender esa diversidad, como muy bien más adelante lo vamos a dejar dicho en el perfil del psicólogo. Necesitamos construirnos como profesionales que entendamos estas diferencias, porque de lo contrario, el abordaje para estas características de estas personas, por poner un ejemplo, hay otras condiciones de vulnerabilidad que también nos llaman a tener esa comprensión. Es necesario porque de lo contrario no vamos a hacer un acompañamiento o una intervención acorde o consonante con este factor que es incidente, en este caso de forma desfavorable en el desarrollo de la personalidad. Para referirnos a las variables histórico-políticos, las tradiciones, las creencias, los valores, los rituales, influyen en el punto de vista, en la participación política y en la incidencia en el entorno inmediato. A manera de ejemplo, yo les puedo decir que en este mismo ejercicio profesional he tenido la oportunidad de trabajar con personas de otras culturas en la atención. Por ejemplo, con personas de la cultura wayú, que tienen unas creencias y una forma de relacionamiento, eh, además que tienen una forma socioeconómica de ver el poder en su cultura. Entonces, es preciso de ese contexto en el que ellos han crecido y en el que tienen unas creencias y unas costumbres particulares, siendo colombianos como nosotros, para poder intervenir y no afectar con una palabra o con el trato la dignidad de otras personas, con otras eh, personas de otras culturas cuando nos referimos o cuando intervenimos en un contexto. Por eso es importante, previo a la intervención que hacemos como profesionales, cualquiera sea, antes tener claridad de estas situaciones o de variables contextuales, y para eso es necesario previamente hacer un reconocimiento de con qué personas vamos a trabajar o a quienes vamos a atender para tener en cuenta de qué manera vamos a orientar nuestras intervenciones a partir del perfil de personalidad que pudieran tener los sujetos a quienes vamos a acompañar. Entonces, en ese sentido, el perfil de nosotros como psicólogos debe estar orientado a entender la diversidad. En esta diapositiva básicamente hay hay un esquema de todos estos factores internos, externos, eh, de las variables individuales y de las variables contextuales que afectan a la personalidad, ¿sí? Eh, Está la definición de la personalidad como un ser único e irrepetible o particular desde el contexto y la situación, los fundamentos sociales, culturales, los interpersonales los interpersonales de la personalidad. Los, los seres humanos, indefectiblemente, como ya lo hemos revisado en los fundamentos teóricos, estamos afectados, estamos influenciados por variables del contexto y por variables innatas, ¿sí?
que tienen que ver con el temperamento, con el carácter, con las actitudes, y ello conjugado, la articulación de esas variables internas y de esas variables contextuales, nos permiten comprender el desarrollo del ser humano en lo que a la personalidad se refiere. En conclusión, según Moro, el contexto influye en la personalidad y ejerce una influencia mutua. Sin las experiencias socioculturales, ninguna persona sería plenamente humana. Lo manifiesta Cervone y Pervin. Por lo tanto, no hay una personalidad libre de la cultura. No existe la posibilidad de que un ser humano se desarrolle en relación con la personalidad ajeno o sin la influencia directa de la cultura, sin que ésta sea la única variable que lo determine, o con que ésta sea la única variable que lo determine. En esencia, como se lo manifestaba hace un momento, entonces nos preguntamos, ¿el rol del psicólogo cuál es? El rol del psicólogo está en buscar construir un perfil de personalidad, estamos en la siguiente diapositiva, profe, un perfil profesional, perdón, que busque la comprensión del sujeto, que busque la comprensión del sujeto desde lo diverso, desde los componentes que subyacen a lo innato, y a partir de esa comprensión, la influencia de los avances tecnológicos que hoy están teniendo un impacto significativo en el desarrollo de la personalidad, la afectación en la cosmogonía que tiene que ver con el ser humano desde lo emocional y lo sociocultural, es decir, de dónde nace y cuál es el origen, incluyendo lo filosófico, incluyendo la ciencia, incluyendo la mitología. El reto en la construcción del perfil del psicólogo de hoy día está en entender que debemos tener claridad de que la diversidad y todas estas influencias contextuales están haciendo una afectación trascendental en la interpretación que las personas están haciendo y que interiorizan y los llevan a construir una forma de ver el mundo, eh, dándole importancia a temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial, lo cual no nos puede a nosotros desviar o no nos debe crear un sesgo en la construcción de nuestra forma de ver el mundo, una vez como psicólogos entendemos que todos estos factores que están presentes en la contemporaneidad son factores que están afectando la construcción del ser humano en esta condición del desarrollo de la personalidad. Entonces, profe, le cedo la oportunidad para que desarrolle la siguiente actividad que tiene que ver con la construcción de la centralidad del curso de personalidad. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo están Lenis, Talía, Paula, Daniela? Entonces ya nosotros hemos leído sobre personalidad, ya escribieron en la antesala de esta conferencia, describieron su personalidad, describieron aquellos factores que ustedes consideran han incidido, han afectado su personalidad. Y esto lo vamos a desarrollar mediante el siguiente ejercicio. Yo ya les comparto el enlace, aunque también pueden escanear en pantalla el código QR. Pero un momentico, yo ya les comparto el enlace. Con ese insumo que tenemos allí, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Listo. Entonces me dicen cómo les va. Mientras tanto, yo voy registrando el enlace en el computador, mi computador lento. Un momentico, yo aquí tenía aquí abiertas 1000 pestañas. Es que, pero a mi Teams me lentifica mucho la funcionalidad del computador, no sé por qué.
sobre todo cuando estamos presentando. No, mire que ya, no dije nada, no dije La nada. dejó mal, pero Entonces, ajá, funcionó. entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a resolver cada pregunta de acuerdo con ese insumo previo que tenemos. Vamos a darle clic aquí en más y vamos a responder la primera, que ustedes ya tienen allí un borrador. Defina su personalidad desde la estructura. Y ya sabemos que la estructura es temperamento, carácter y emociones. Entonces vamos a añadir ahí la respuesta. Me van confirmando si hay una persona que ya lo haya realizado. Yo voy a definir la mía, profe. Les invito a que ustedes también escriban qué les define. Ah, bueno, este es el título. Aquí. Y les pido, donde dice slide, donde se le pide el título, pueden poner su nombrecito como para irlos identificando. Marta Isabel Lazo. Bueno, aquí. Listo. Ya lo hice. Ahorita, ¿qué evento estaría muy bien? ¿Qué eventos consideran que ha estructurado su personalidad? Entonces voy a poner aquí Marta Isabel Lazo. Y definitivamente la formación, especialmente de mi madre, ha sido crucial. Madre, su educación ha sido crucial para, ay, no, de mi madre, ya, para formar mi carácter. Mi carácter. Listo. Y de allí, cómo el curso de personalidad aporta al rol del psicólogo desde el ser y la interacción con el otro. Entonces, a ver, que no sea yo la única, quién más ha posteado? ¿Solamente Talía? ¿Alguien nos quiere compartir? ¿Cómo el curso de personalidad aporta al rol de psicólogo? ¿Será que sí? ¿Futuros psicólogas? ¿Será que el curso de personalidad será importante para el rol, para nuestro quehacer como psicólogos, psicólogas? En contraste, Talía, muy bien. Sí, muy bien. Decidida, Sandra, me adapto fácilmente a los cambios, disfruto de la compañía de los demás y me considero una persona alegre. Entonces, Sandra debe ser una persona bastante sociable.
Es como el curso aporta el rol del psicólogo, psicóloga desde el ser y la interacción con el otro. Entonces voy yo. Oh, no. Nos permite, ¿quién lo dijo? Acuérdense que cuando hagan el aporte, por favor, pongan el nombrecito, ¿vale? Para poderlos identificar. Aquí, a Isabel. Listo. Y finalmente, como la gestión emocional, y ya sabemos que cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando al menos de conciencia emocional, de reconocer nuestras emociones, estamos hablando de autorregulación emocional y estamos hablando también de usar, cuando llegamos a ese nivel de autorregulación emocional, estamos también hablando de usar estrategias como la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces, cómo la gestión emocional contribuye a la construcción de la sintalidad del grupo. Gracias, Talia, por participar. Vamos a ver. Ujú. Bueno, y si alguien quiere compartirlo y si no se le facilita escribirlo, nos lo pueden compartir, ¿vale? Se activan el micrófono y nos lo comparten. Cómo la gestión emocional contribuye a la construcción de la sintalidad. Profe, yo quiero decir algo con respecto a esta Sí. última pregunta. Ajá, Yo pienso que contribuye desde el respeto mutuo de los compañeros, ajá. también desde la parte colaborativa, sí. Entonces, y antes de ese respeto, ¿qué pasa? De la confianza prácticamente. Hay confianza y hay respeto. Y cuando uno llega a ese nivel de respeto, ¿qué crees que se ha logrado relacionado con esa gestión emocional? Eh, digamos que como, no sé, como una sinergia. Con sinergia. Y la sinergia podría ser el resultado, ¿cierto? Sí. Entonces, pero cuando uno llega a ese nivel de respeto es porque antes ha pasado algo. Cuando yo digo voy a respetar a esta persona, es porque ha habido un proceso interno antes para llegar a ese nivel de respeto. ¿Qué crees que ha generado o ha facilitado que tú sientas respeto por tus compañeros relacionado con la gestión emocional? Bueno, sí, he aprendido como que a autorregular muchas cosas desde Ah, mi propia emoción. ajá. Cuando uno respeta, generalmente las personas que han llegado a ese nivel, sino que no puedo ver quién me está hablando, espéreme, salgo de aquí para poder ver, me está hablando Lenis. Cuando uno llega a ese nivel de comprender, de respetar al otro, es porque primero se ha generado un nivel de comprensión y empatía, ¿verdad?
Y muy seguramente cuando yo ya confío en el otro y le respeto, hay una autorregulación previa que me permite a mí pensar antes de actuar. Es cuando yo, antes de actuar, pienso, estoy teniendo mayor nivel de conciencia emocional, mayor autorregulación, y eso me permite a mí estar o generar un ambiente propicio para el respeto y para la confianza. ¿Ves? Digamos que el respeto, Sí, Lenis, y esa confianza es el producto final de una elaboración que se ha hecho, y esa elaboración no es una tarea fácil. No hay nada más complicado que tener conciencia emocional, que ser muy consciente de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo y de cuáles son los generadores o los pocos generadores de esas emociones. Eso es muy difícil. Eso es muy complicado. Entonces ya como así producto es. final es el respeto y la confianza. Pero mira toda la elaboración previa y a veces ni siquiera nos felicitamos por llegar a ese nivel porque realmente no es una tarea fácil. Llegar a ese nivel, Enis, te felicito. Bueno, y finalmente, entonces Talía dice, espera un momentico aquí, menciona que la gestión emocional aporta la centralidad del grupo, ya que permite que desde la parte individual podamos controlar nuestras emociones en el desarrollo de las actividades, mejorar individualmente para mejorar a sí mismo la centralidad. Entonces, Talía, con esta apreciación, tú estás reafirmando lo que acabó de mencionar el profe y las lecturas compartidas de las bases teóricas y conceptuales donde se abordan todos esos elementos contextuales y uno precisamente que habla de las relaciones interpersonales y cómo esas características de personalidad, por ejemplo, esa manera que yo tengo de ser, como lo que acabo de mencionar, Lenis, influye en cómo me comporto con el otro y finalmente eso favorece esa sinergia y esa sintalidad grupal. Entonces yo creo que con esta reflexión nos quedamos y continuamos con la siguiente presentación. No sé si alguien quiere hacer un aporte adicional, bien pueda que estamos en confianza. Seguimos con la siguiente, profes. Me dicen si están viendo pantalla. A continuación le vamos a Sí, dar señora. paso Okay. a la profe Nancy para que Sí, haga la exposición, la socialización de la guía para la tarea. sí, señor. Bueno, apreciadas estudiantes y docentes de la red del curso, profesora Marta y Amit, un gusto saludarlas y volvernos a encontrar en esta nuestra última web conferencia del curso de personalidad para abordar la tarea 4. Bueno, yo les quiero comentar que yo les voy a compartir el proceso de las actividades individuales y colaborativas de la tarea 4, las cuales se encuentran en el marco del resultado de aprendizaje que fue socializado por el compañero Amit y que nosotros los invitamos a que lo revisen, lo relean, ya que es necesario tener en cuenta estas declaraciones que indican lo que se espera como aprendizaje en este proceso y al final pues generar una postura y una mirada de ustedes frente a los temas de la unidad 3. Bueno, de nuevo, yo les recuerdo que en esta tarea hay dos momentos. El primer momento es la participación individual, donde cada integrante del grupo desarrolla todas y cada una de las actividades propuestas en la guía directamente en el foro, con el propósito de que todos los compañeros tengan la posibilidad de ir observando la articulación en las actividades para que al final estas sean consensuadas por todo el grupo y sea una construcción colectiva, lo que va a permitir asumir que el trabajo que ustedes van realizando es realizado por todos y que la nota es responsabilidad de todo el grupo. Después de realizadas las actividades del trabajo individual, ustedes van a iniciar un segundo momento, que es la construcción colectiva. Esta consiste de las actividades que son propuestas en la guía con base en los aportes individuales y la participación de cada uno de ustedes de manera coherente para la elaboración del informe final. Otro aspecto que es un punto a tener en cuenta
es el diálogo y la realización de las actividades con base en los contenidos de las lecturas, como ustedes observaron hoy en la socialización de mis compañeros, tanto en la actividad que presentó Martica como la parte teórica que presentó el profe Amir, que son las lecturas de la unidad 3 y recordando algunas actividades sustentadas teóricamente desde las lecturas de la unidad 2. Entonces, para poder trabajar en equipo, es importante que tengamos en cuenta estos contenidos para que ustedes tengan la posibilidad de hacer unas construcciones. Nosotros lo miramos como que sean armoniosas, bien coordinadas, que los encuentros que ustedes tengan no vayan a ser fríos, a veces estresantes, porque yo he observado y observamos nosotros en el foro, hay compañeros que socializan temas que no son objeto de este trabajo, como por ejemplo, traen temas me imagino, de otros periodos académicos o que son bajados de internet, que hacen que el trabajo actual se vuelva estresante porque no logran ustedes hacer una coordinación y una consolidación cuando los temas son tan diversos, ¿cierto? Y no les va a permitir hacer un buen trabajo en equipo. Bueno, entonces vamos a iniciar con el trabajo individual teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Esos están en la guía. Dice, inicialmente ustedes van a realizar una lectura comprensiva sobre las instrucciones que trae la guía, sobre los criterios y puntajes asignados a cada actividad en la rúbrica, también sobre los mensajes orientadores que sus docentes han venido dejando en el foro antes de empezar las actividades. Si no tienen claro algunos de estos aspectos, por favor, manifestarlo de manera oportuna al docente que les está acompañando a través de la mensajería interna. No esperar al final cuando ya no tienen el tiempo para hacer las realimentaciones o para empezar a hacer las construcciones individuales. Es importante tener claro que los aportes que ustedes hagan y el ingreso que ustedes hagan de manera oportuna al foro van a contribuir definitivamente de manera positiva en las dinámicas y en el éxito del trabajo cuando tengan que hacer el trabajo colaborativo. Entonces, yo les voy a presentar las actividades del trabajo individual que plantea la guía. Para iniciar, es importante observar el video titulado El manejo de las emociones. ¿Cómo gestionar tus emociones? Este video fue realizado por el Instituto de Aprendizaje en Línea, cuyo enlace ustedes lo encuentran en la guía, donde se plantean que siempre se puede identificar, aprovechar, entender y manejar las emociones con toda la complejidad que éstas representan, como les estaba comentando la compañera Marta en el ejercicio que hicieron, y poder lograr un estado de equilibrio y bienestar. Entonces, en este video se presentan, por ejemplo, hacen un análisis sobre la tristeza, la ira, la furia, y también plantea una serie de recomendaciones para poderlas mejorar. Ustedes, yo me imagino que al mirar el video van a encontrar que también ya tienen unos elementos que además de los que plantea el video, ustedes también podrían tener en cuenta para hacer el análisis de ustedes, ¿no? Entonces, en esta actividad, con base en este video, ustedes van a describir un párrafo sobre sus reflexiones acerca del ejercicio de la sintalidad, que es lo que hemos venido trabajando en estas tareas, frente a las experiencias vividas en el grupo, o sea, como que uno tenga la posibilidad de poder hacerse una autoevaluación y una evaluación del grupo de manera muy sincera de lo que está pasando, para poder identificar cuáles son esas habilidades de afrontamiento y autorregulación emocional y cómo ustedes a través de estas habilidades ustedes pueden aportar al grupo haciendo uso de ellas con el fin último de contribuir a la sintalidad del grupo. Entonces, esta es la primera actividad que se observa en el foro. A veces los compañeros o las compañeras lo que hacen es colocar de manera sintética algunas
algunas emociones o de manera como muy personal, sin tener como esos referentes teóricos o tener estos elementos que le van a poder hacer unas reflexiones mucho más profundas a lo que ustedes están viviendo. Entonces, después de esta actividad, entonces viene una segunda que plantea responder 2 preguntas orientadoras en el foro, que fueron sustentadas, que están en el libro de Angarita y Chala en el año 2020 y que fueron hoy abordadas por el profesor Hamid, que es cómo se entienden las variables individuales que influyen en la personalidad, y la otra pregunta es ¿cómo entienden ustedes las variables contextuales que influyen en la personalidad? Entonces, con base en esto, lo trabajado hoy, las lecturas, es importante que ustedes identifiquen y ojalá tengan claro a qué hacen referencia las variables individuales, como hablaban la compañera Marta y Amir, ¿cierto? ¿A qué hacen referencia cuando se dicen del temperamento, los rasgos, el carácter, las actitudes, la evolución del ciclo vital personal, las variables cognitivas de la persona? Que cómo influyen, por ejemplo, en las creencias y en la manera como la persona interpreta la realidad, su vida y su mundo, y también un aspecto importante sobre las diferencias individuales, ¿no? Entonces, es para que ustedes, no es que copien, como decir, porque uno les dice, los orienta, entonces copian, ay, sí, los rasgos, el carácter, las actitudes, no, cómo las interpretan, o sea, ustedes cómo las definen, cómo las describen ustedes en su trabajo, ¿no? Luego es importante que ustedes identifiquen y tengan claro a qué hace referencia las variables contextuales. Entonces, por ejemplo, revisar aspectos que están muy explícitos y explicados y hasta con ejemplos en el texto de Angarita y Chala sobre a qué hacemos referencia de lo cultural, lo económico, lo político, lo social, sobre la historia de las personas, las relaciones interpersonales y la cognición social, sobre las características de esos escenarios geográficos donde viven y se desarrollan las personas, ¿no? Entonces, estas variables son muy importantes, que ustedes no las pasen de largo y como mecánicamente identificarlas, sino que ustedes tienen que tenerlas muy claras para que puedan diligenciar la matriz sobre la articulación de variables de personalidad según el caso que nos presentan en el anexo 1. O sea, ustedes ahí en esa actividad pueden hacer como la parte práctica y de poder articular esta parte teórica a un caso real. Después de realizar esta actividad, entonces ustedes van a realizar la lectura del libro Debates Emergentes en Psicología, y específicamente de este libro van a abordar el capítulo 5, que se denomina Perspectivas teóricas en la estructuración del concepto de personalidad, retos y desafíos, cuyo capítulo ustedes van a encontrar el enlace que se encuentra en la guía en la tarea 4, para que ustedes lo bajen y lo tengan en cuenta. Entonces, con base en los temas de este capítulo, van a diligenciar el anexo 2. Ese anexo está titulado Plantilla de Lectura Crítica, donde ustedes van a realizar un análisis en ese anexo, y van a publicarlo en el foro. Entonces, es importante reconocer, para cuando uno hace el análisis que nos piden, que es un libro, ¿cierto? Y que de ese libro vamos a analizar el capítulo 5. Por lo tanto, cuando a ustedes les piden en el formato los datos de identificación, entonces deben identificar quiénes son los autores del libro y quiénes son los autores del capítulo, porque la mayoría coloca el capítulo y no le da un contexto a ese capítulo dentro de ese libro, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. Siempre cuando se hace este tipo de análisis, toca mirar esos dos aspectos para que los tengan en cuenta. Yo los invito a revisar para responder de manera muy sintética. En el resumen, ustedes van a tener que identificar el contenido del texto, ¿sí? Van a destacar cuáles son los temas claves. Ahí preguntan, es muy claro, dice cuáles son los temas claves y las ideas principales de ese capítulo, ¿no? Entonces dice, yo les pregunto, ¿cuáles son esos temas? Si usted mira muy bien ese capítulo, habla de unos grandes títulos que dicen lo histórico,
los fundamentos epistemológicos, la reflexión sobre la teoría integrada, la reflexión contextuada sobre los desafíos presentes y futuros para la psicología en el estudio de la personalidad. También habla sobre las redes sociales y la inteligencia artificial como un factor que influye en el estudio de la personalidad. Y al final da unas conclusiones. Entonces, no es que coloquen los títulos, sino lo que dice ahí como un resumen muy sintético de cada uno de estos temas, porque con base en estos temas, ustedes van a desarrollar un aspecto que pide este anexo, y es el glosario, donde les piden que identifiquen cuáles son los términos desconocidos que ustedes van encontrando en esta lectura y que como que ustedes los describan, ¿no? ¿Qué significado tienen estos términos en cada uno de estos temas? Porque pues habrán temas que uno dice, ve, yo no tenía ni idea, son nuevos para mí, son muy interesantes y yo los voy a identificar y voy a poner en mi trabajo cuáles son, ¿sí? Luego les va a pedir que identifiquen las ideas principales de cada tema clave. Entonces, si ustedes no tienen clara cuáles son los temas, entonces cuál sería la idea principal, por ejemplo, del tema de lo histórico. ¿Cuál sería el tema principal, por ejemplo, de los fundamentos epistemológicos? Y bueno, y del resto de temas que yo les acabo de socializar. Entonces, ese sería otro aspecto, que son las ideas principales. Es importante que, si ustedes observan en este capítulo, todo el libro, todo este capítulo, ni el libro es construido por los autores, sino que ellos traen como referencia a algunos expertos teóricos que hablan de estos temas y los colocan para sustentar y fundamentar las posturas que estos autores están colocando en este capítulo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es importante? Por respeto, por derechos de autor, colocar las citas primarias y secundarias y tener en cuenta esta parte de las normas APA para que les quede muy bien fundamentada esta actividad. Con base en este primer ejercicio, entonces van a realizar sus comentarios ya personales sobre lo positivo que ustedes encontraron en los temas, en la escritura, en las propuestas de los autores, lo negativo que también pudieron haber encontrado, qué es lo interesante para ustedes y qué aportes le da cada uno de estos temas a nivel personal y académico como estudiantes del curso. Esto es una actividad ya muy interesante sobre sus posturas frente a estos temas. Y para finalizar, entonces les dicen qué preguntas o qué reflexiones surgen a través de esta lectura y que a usted les gustaría saber, ¿no? Como yo creo que hay muchas preguntas, por ejemplo, que están tratando un tema que ahora es muy visto en todos los escenarios, y es la inteligencia artificial, las redes sociales. Yo creo que toda esta parte, o todos los temas, son muy interesantes y a ustedes les puede surgir alguna inquietud que pueden entonces usted colocarlas al final de este formato. Bueno, terminada esta actividad, entonces van a pasar a un segundo momento, que es el trabajo colaborativo de la tarea 4. Entonces, pues estas son las actividades individuales, y entonces ahora vamos a mirar cuáles son las actividades de trabajo colaborativo. Entonces, nosotros les invitamos a que ustedes se organicen como equipo para poder contribuir a la construcción de las siguientes actividades que plantea la guía. El trabajo colaborativo no es que yo suba algunos aportes y espere que los demás hagan como que construyan, sino que inicialmente yo creería que lo primero es que ustedes se reúnen como equipo y se planteen los temas, que ustedes puedan estructurar una agenda grupal, ¿sí? Donde ustedes planteen cómo van a hacer sus aportes, qué aportes son los que van a hacer, y generando algunos acuerdos para poder organizar el trabajo final y poderlo entregar. Entonces, como grupo, ustedes tienen la autonomía para poder mirar las fechas de las entregas individuales, de los compromisos que cada uno se compromete,
¿cierto? Y el tiempo, ustedes también lo pueden establecer porque pues aquí pues tendríamos que mirar cuáles son las realidades, las necesidades de cada integrante del grupo y entonces como buenos colegas que somos, como buenos compañeros que somos, debemos sentarnos y ser solidarios y empáticos con el otro y hacer una agenda que a todos nos convenga y que todos podamos trabajar para que a todos nos vaya bien. Con base en los aportes individuales evidenciados en el foro y bueno, van a presentar con confianza, creemos que estos escenarios de trabajo colaborativo se deben dar en un ambiente de confianza, de colegaje entre ustedes, deben mirar sobre cómo ha sido la experiencia o lo vivido en el grupo, ¿cierto? Y plantear cuáles han sido como las reflexiones sobre estas experiencias emocionales que han venido teniendo sobre la sintalidad, ¿cierto? Este tema es un factor muy importante que ha influido en el trabajo colaborativo para el éxito o a veces para el no cumplimiento de los objetivos. Entonces, con base en estos aportes, ustedes van con esa realidad que ustedes han vivido y toda la teoría y el ejercicio que hizo con la profe Martica acá, entonces van a construir un párrafo de reflexión grupal donde ustedes sí o sí dejen evidenciado cuáles son sus aportes, porque entonces puede pasar que el párrafo lo hace una compañera desde su mundo, desde su realidad, y me quedo yo por fuera con muchas cosas por decir que nunca fueron dichas durante el proceso, ¿cierto? Y que ahorita nos dan la oportunidad de hacerlo, no para cuestionarnos de manera negativa, sino como una gran oportunidad para crecer, porque ustedes van a seguir haciendo los trabajos colaborativos acá en la universidad. Entonces, tiene que aportarles a ustedes para seguir trabajando y formándose como psicólogos en la UNAM. Bueno, después de realizada esta actividad, entonces luego van de manera muy comprensiva a leer el caso titulado No sé dónde, ¿qué? No sé dónde debo estar, que se encuentra en el anexo 1, el cual es la base para desarrollar la matriz de articulación de variables de la personalidad que ustedes han venido profundizando de manera individual en las primeras actividades y hoy que han sido temas que han sido abordados en esta web conference para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, la matriz tiene 3 columnas. La primera columna contiene las variables individuales de la personalidad, teniendo en cuenta el caso de Mayra, que se enfrenta a las circunstancias descritas en el anexo 1 y cómo a partir de estos repertorios de conducta, según todas las variables individuales, que al final son como la expresión más visible de su personalidad, va a poder tomar decisiones, ¿no? La segunda columna es sobre las variables contextuales o referentes que condicionan el tipo de respuesta que puede o debe o tendrá Mayra frente a las decisiones que debe tomar según las circunstancias que se presentan en el caso, y que ustedes identifican, por ejemplo, que ustedes tengan ya la posibilidad de hacer práctica y encontrarle como para qué sirve todo el contenido que hemos venido trabajando. Es para que ustedes hagan una lectura de la realidad que presenta, por ejemplo, Mayra, algunos aspectos que ustedes identifiquen sobre lo cultural, sobre lo económico, sobre lo social, sobre su historia personal y familiar, sobre las relaciones afectivas sanas o patológicas que tenga con el compañero, el padre de su hijo, o las redes de apoyo sociales o familiares que ella pueda tener, ¿cierto? Y la cognición social, las características, los escenarios geográficos, la residencia donde vive Mayra. Todas estas variables hacen que ustedes tengan algunos elementos para hacer ese análisis de ese caso que ustedes lo pueden leer y lo pueden, por ejemplo, hacer un muy buen análisis y que trabajándolo en equipo, yo creo que les va a permitir tener muchísimos como experiencias, conocimientos, porque una cosa es hablar, por ejemplo, de una Mayra que está en la costa, de una Mayra que está en el sur, de una Mayra que está en Ipiales, de una Mayra que está en Bogotá, ¿cierto? Entonces, para mirar cómo son estas realidades, tanto individuales y todo lo que mis compañeros anteriormente pudieron explicarnos a nosotros,
sobre esta parte de las variables, tanto individuales como contextuales, en los ejercicios que hicieron hoy y en las teorías que planteó el compañero. Entonces, eso nos va a dar muchos elementos. Si ustedes profundizan muy bien este documento que nos presentan para analizarlo, entonces va a ser de verdad que un ejercicio y ustedes le van a encontrar sentido, va a ser muy práctico y yo creo que hasta se van a reflexionar cada uno, a confrontar cada uno desde su cultura, de todo lo que ustedes viven en sus regiones. Entonces es un ejercicio muy interesante. Bueno, la tercera columna hace referencia a las teorías de la personalidad integradas, que fue las que volvió hoy a recordarnos el profesor Amir, que trabajamos en la unidad 2, que era lo de las teorías psicoanalíticas, psicodinámica, sobre los rasgos, el aprendizaje, el humanismo, etcétera, que ustedes ya lo han venido trabajando y que hoy nuevamente fue como recordado y trabajado en la web de hoy. Luego, con base en los aportes individuales y la matriz de variables contextuales realizada ya por el grupo, entonces ustedes se van a reunir y van a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué pueden concluir sobre la integración de las teorías de la personalidad? Ya mirando todas estas actividades que hemos dicho, yo creo que tienen ya los elementos teóricos y prácticos para que puedan responder esta pregunta. Y van a escribir máximo 2 párrafos, pero esa construcción, recuerden que es con la participación de todos, sobre estas perspectivas psicológicas que nos comentaba hoy el profe Wilber, sobre el autor Wilber, y otra vez sobre esas teorías para que ustedes las tengan en cuenta y sean fundamentadas, no desde lo cotidiano, desde lo que a mí me parece, sino que sean bien fundamentadas. Bueno, para finalizar esta parte del trabajo colaborativo, entonces ustedes van a diligenciar la tabla de coevaluación del desempeño. Esta tabla la van a desarrollar, la van a diligenciar por cada uno de los estudiantes del grupo, ¿cierto?, de la tarea 4, así los compañeros no hayan participado en la actividad o hayan participado tardíamente y no cumplieron con los objetivos. Entonces, deben responder y les pedimos, porque es que a nosotros nos llama la atención, que ojalá ustedes respondan de manera coherente con lo que han vivido, con la realidad de lo que ustedes vivieron en este proceso de esta tarea, con el fin de que ustedes tengan la posibilidad de observar cuáles son esas dinámicas del grupo, qué cosas positivas o negativas como que aprendí y que otra vez yo tendría que cambiar para lograr los objetivos después de los siguientes trabajos. Y porque entonces es importante que en esta evaluación, pues esperamos nosotros que ustedes tengan como esa responsabilidad y una conducta ética cuando diligencien esta tabla, porque nos llama la atención que ustedes describen estos aspectos. Uno se pregunta, pero la niña o el compañero, ¿por qué escribirá esto si nunca se dio en la vida lo que uno observa en el foro, en el trabajo, en las dinámicas? No se logró lo que dice que está colocando, que todo fue perfecto, y que hicieron y que lograron, y dice, pero ¿en qué momento? Entonces la invitación es que ojalá sea un diálogo también con nosotros de manera ética, y lo que decía la profe Marta, no se trata por castigarnos, por cuestionarnos negativamente, sino al contrario, una oportunidad para crecer y hacer los trabajos de manera diferente. Entonces, ustedes observarán que esta tabla de coevaluación tiene 6 columnas, donde está el nombre del estudiante, las fortalezas, las debilidades, los aportes oportunos o significativos y la interacción que se dio realmente al interior del proceso realizado por ustedes para hacer el trabajo tanto individual como colaborativo. Entonces, ¿qué queríamos decirles? También es que hay, si ustedes observan, hay una secuencialidad en el desarrollo de las actividades. Por lo tanto, no sería coherente iniciar diligenciando la tabla de coevaluación. Porque a mí me llama la atención cuando uno ve que una niña, primera aporte es que entrega la tabla de coevaluación. Digo, ¿en qué momento logra tener estos aspectos y evaluar estos aspectos cuando nunca se ha visto, por lo menos en el foro, un proceso de trabajo individual o colaborativo? ¿Cómo se puede
autoevaluar para decir, para entregar esta tabla sin haber realizado las actividades. Entonces, yo les acabo de hacer la presentación de manera secuencial a cómo están presentadas las actividades en la guía, para que ustedes las tengan en cuenta. Después de haber realizado todo este proceso y este trabajo, entonces la guía plantea que entonces ustedes van a entregar como evidencia un trabajo grupal. Ese trabajo va a ser entregado en el entorno de evaluación y debe ser un documento en PDF que va a tener los siguientes apartados de manera concreta, de manera sintética, para que ustedes no se desgasten y que uno alcance a leer y que sea pues ameno leer lo que ustedes, el trabajo que ustedes van a presentar. Uno es la portada, donde van a incluir solamente el nombre de los compañeros que participaron durante todo el proceso de manera oportuna y significativa. Eso también es ética. Cuando yo coloco compañeros que no han trabajado, que no han aportado, y los coloco en un trabajo que no hicieron, a mí no me parece. O sea, yo creo que, por favor, revisen la implicación que tiene de hacer este tipo de cosas como profesionales y estudiantes. El segundo aspecto es la introducción. Entonces, acá dice que ojalá sean máximo 3 párrafos. ¿Y qué es lo de la introducción? Que nosotros cuando leamos, o el lector que está leyendo el trabajo, tenga la oportunidad de mirar a qué hace referencia, qué es lo que vamos a encontrar en el trabajo de manera sencilla. El tercer apartado son los objetivos. Hablan del general y le dan a ustedes cómo hacerlos y les plantean que ustedes diseñen o elaboren 3 específicos que nos permita entender que sí se va a alcanzar el objetivo que ustedes plantean como el objetivo general. Bueno, después de que ustedes han hecho esta parte, entonces van a desarrollar el contenido para entregar. Entonces, ¿qué es lo que va en el trabajo final? La agenda que fue construida por todo el grupo, ¿cierto?, sobre la tarea 4. El segundo aspecto es la reflexión sobre el significado de lo que es la sintalidad en el grupo, máximo 10 líneas. Ya yo creo que lo hemos trabajado mucho en todas las tareas. El tercer aspecto es presentar la matriz de articulación de variables individuales de la personalidad y las variables contextuales. El cuarto aspecto es la respuesta a la pregunta: ¿qué pueden concluir sobre la integración de las teorías de la personalidad que hoy fueron recordadas nuevamente, que ustedes ya trabajaron y que ustedes tienen los elementos para poderlos hacer? El quinto elemento es anexar el cuadro de la coevaluación realizada por el grupo. El sexto son las conclusiones referentes ¿a qué? A los aprendizajes que ustedes tuvieron sobre los temas y contenidos de esta unidad. Entonces, por favor, también a uno le llama la atención que a veces plantean unas conclusiones que uno dice, pero ¿a qué harán referencia o sobre qué temas estarán trabajando? Entonces, es sobre los temas trabajados de las lecturas de la unidad 3 y las que ustedes trabajaron en este proceso de la tarea 4. Y al final van a presentar las referencias en normas. Yo sí los invito a que los revisen porque pues tengan en cuenta esos aspectos. Ustedes estamos trabajando o estimulándolos a que ustedes vayan teniendo claras cómo se hacen esas normas, porque para graduarse y para hacer su trabajo final tendrán que tenerlas para hacer la escritura de su trabajo final. Entonces es importante que no desaprovechen esta oportunidad. El trabajo deberá ser subido por un representante de los compañeros que debe ser elegido al interior del grupo en el entorno de evaluación, en el enlace que dice tarea 4. ¿Cuándo se presenta? El domingo 11 de mayo. ¿Qué significa? Que ya no nos quedan sino 5 días para empezar a trabajar o para revisar y ir cualificando lo que han venido presentando en el foro. Nosotros como equipo de docentes esperamos que estas actividades de verdad contribuyan a que ustedes logren una reflexión crítica, a que ustedes tengan unos aprendizajes tanto personales y académicos, y lo más importante es que deseamos que todas estas actividades sean gratificantes y
que lo ideal es que todos los resultados de las calificaciones sean muy altas, sean exitosas y que ustedes se sientan satisfechos con lo que trabajaron. Entonces yo no sé si hasta el momento tienen alguna inquietud acerca de estas actividades. Damos un espacio para dialogar y presentar esas inquietudes. Bueno, ¿hay alguna inquietud? Porque yo no estoy viendo ni en el chat, no, bueno, si no hay alguna inquietud acerca de lo que acabamos de socializar, entonces que les queremos decir, bueno, entonces les queremos decir lo siguiente, puede ser que cuando a uno le leen cómo se hacen las actividades, a uno le parece como fácil, pero en el momento en que uno se sienta a realizar las actividades, uno dice como que ya empieza a surgirle inquietudes, como que uno dice ya, esto cómo lo hago de manera práctica, ¿no? Entonces, ustedes saben que cuentan con nosotros, con el equipo de docentes, saben que pueden escribirles, saben que pueden comunicarse con sus docentes, en confianza preguntarles, para que ellos les puedan asesorar o tener en cuenta los mensajes que colocamos en el foro. Muchas veces estos mensajes van dirigidos con nombre propio a algún compañero o alguna compañera. Ustedes miren qué fue lo que se le escribió al compañero y pueden decir, caramba, yo también estaba cometiendo este error, entonces yo hago los ajustes y no espero que la docente me diga, sino que yo de una vez hago mis ajustes y para lograr el objetivo y entregar mis actividades. Entonces, muchísimas gracias, compañeras. Como dijo la profe Marta, ustedes son muy juiciosas, se nota que durante todo el proceso han estado muy pendientes de todas las actividades del curso. En el nombre de los docentes de la red del curso, de verdad que nuestros mejores deseos y lo más importante para nosotros es que ustedes sean felices con estos nuevos aprendizajes y que se sientan satisfechos de haber pasado por este curso, porque les dejaron muchos elementos como estudiantes y como la parte académica y profesional. Entonces, un abracito para cada uno de ustedes de parte de todos mis compañeros. Gracias. Gracias, profe. ¿Algún comentario, mis compañeros? Profe Marta, profe Nancy, gracias. muchas gracias por su presencia y su participación, y en especial a todos los estudiantes que hoy hicieron presencia y participaron en la actividad que se llevó a cabo. Desearles que les vaya muy bien en el desarrollo de lo que resta de la tarea y que en la entrega los resultados sean los mejores. Estamos seguros que con esa característica que han dejado ver los que siempre hacen presencia, los Sí. resultados van a ser los mejores. Si no hay pues ninguna inquietud, como ya lo manifestó la profe Nancy, Sí. nos despedimos deseándole una feliz noche a todos y que juiciosamente en el resto de la semana concluyan lo que hace falta del trabajo en curso. Entonces, Ok. hasta mañana y que Bueno. Dios los bendiga a todos y todas. Ay, amén, profe. Gracias, profe Marta. Mil gracias y gracias, profe Amir. Gracias Un a todos, que abracito. tengan un buen descanso y una feliz noche. Gracias. Bueno, chao. Bendiciones.